Son las 6. Radio Las Palmas FM. Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles aquí en Radio Las Palmas todos los miércoles de 6 a 7 y media. Vamos a colocar aquí los micrófonos. Hoy vamos a hablar con otro invitado. Ya estuvo en programas anteriores, pero queremos volver a incidir. Además es una persona que está pues metida en varias cuestiones y creemos que pues es interesante por lo menos dedicarle un programa completo, y ahora pasaré a como siempre, a presentárselo. Tenemos novedad, tenemos una nueva sintonía, tenemos un nuevo dial para Radio Las Palmas en el sureste de la isla de Gran Canaria, la 105.7. Recuerden, 97.3 FM, 104.4 en la zona sur, y ahora 105.7 en el dial de la FM en la zona sureste de la isla de Gran Canaria. Si no tienen aparato receptor de radio, pues www.radiolaspalmas.com o la aplicación específica de Radio Las Palmas. Bueno, como siempre, les recuerdo, este programa se hace en colaboración directa con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. ¿Dónde los pueden encontrar? www.auve.org, de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Si se hacen socios, que es absolutamente gratuito, pueden entrar en su chat de información si quieren cualquier tipo de información específica sobre algún modelo, alguna duda que quieran consultar, cuántos puntos de recarga hay en la isla, qué es lo que necesito, por qué tengo que comprarme un coche eléctrico y no uno de combustión, a pesar de que me cueste muchísimo más dinero. Bueno, pues todas esas respuestas las tienen o las pueden tener en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Si no quieren entrar en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, pueden mandarnos un correo de consulta, como así lo dijimos en el programa anterior, a redacción@motordirecto.es. Bueno, aquí a mi derecha, como siempre, don Samuel Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Todo bien. Hoy dispuesto a dar más datos todavía. Sí, como siempre. Porque además hoy vamos a tratar muchísimos datos, entonces es importante que tengan lápiz y papel para poder anotar, porque hoy tenemos a un invitado que ya lo tuvimos, insisto, en otros programas estuvimos hablando sobre la guagua eléctrica pionera en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero hoy vamos a hablar de más cosas, no solo también de la guagua, sino de más cositas. Don Jesús Martín Urda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Germán. Gracias por invitarme una vez más. Exacto, bienvenido, Jesús, porque se nos quedaban muchísimas cosas. Vamos a acercar un poquito más el micro para acá. Se nos quedaban muchísimas cosas por comentar, Jesús. Vamos a hacer un repaso amplio. Evidentemente hemos ampliado temática en el programa de radio, pero evidentemente tus fuertes son, en este caso, movilidad y energía. También hablaremos de residuos y de hábitos de consumo, pero sobre todo movilidad y energía hoy va a ser principalmente la protagonista en el día de hoy. Bueno, después empezamos con la presentación, ya nos presentamos con calma y hablamos con más interés. Pues con doña María Jesús González, que hoy estamos muy contentos porque hoy cumpleaños y la felicitamos efusivamente. Doña María Jesús González, nos vamos a ese primer bloque publicitario. Tenga usted un feliz día y volvemos enseguida y entramos en materia con Jesús. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 22.600 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias.
Hola, soy la estadística esa tan chula que dice que el 64% de los españoles admitimos que somos impuntuales. Pues nada, que quería usar esta cuña para decirte bye bye. Llega a Canarias Love Sharing Motos. Descárgate la app, disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan Innovation That Excites. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Aquí estamos retransmitiendo este momentazo. No hay vuelta atrás. Madre mía, qué emoción. Lo tiene. Vamos, está a puntito. Solo falta un... No te quedes corto. Por un poquito más, tienes mucho más. Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada. Y por 5 euros más, llévatelo con techo panorámico, llantas de aleación, cámara de visión trasera y mucho más. Volkswagen. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller. Empezamos con el programa. Estaba yo tirando de archivo, don Jesús Martín Urda, y nos vamos al 28 de mayo de este año, cuando te tuvimos aquí en el programa junto con Andrés Santana, otra de las personas también implicadas en lo que es el tema de la guagua eléctrica, chofer de guaguas municipales, y compañero, exactamente, conductor de vehículo eléctrico, también compañero de la asociación. Bueno, Jesús, el otro día con don Arturo Boira se nos quedó atrás esa parte, pero sí queremos que cada persona que asista al programa se presente y diga un poco, pues bueno, a qué se dedica, cuáles son sus estudios y cuál es el conocimiento que tiene sobre los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, pues yo soy un ingeniero industrial más, que bueno, pues desde hace ya más de 20 años que llevo en la profesión y implicado en esto de la ingeniería. Empecé en el sector de la consultoría, no sé si os acordáis, hace 20 años, en el boom de las Big Five, aquellas las grandes consultoras como Ernst & Young, Capgemini y demás, pues ahí empecé en lo que era consultoría estratégica. Era una especie de, bueno, un servicio que se prestaba y se sigue prestando a la alta dirección de las empresas para un poco determinar el desarrollo tecnológico y desarrollo de negocio dentro de su core business y demás. Entonces, claro, de ahí pasé un poco más técnico, di un salto, ya dejé la consultoría y pasé a algo más técnico, como eran, bueno, pues constructoras y demás, jefe de obra en instalaciones. Y por último, después de unos 10 años de ser un empleado a sueldo, monté ya una primera empresa, una consultoría que nos dedicamos a hacer proyectos de instalaciones eléctricas y todo tipo de proyectos, también aperturas, así como consultoría. Y ahora, pues bueno, soy un miembro más, un socio de STEAM Ingenieros, que somos una ingeniería que, además de hacer lo típico que hacen todas las ingenierías, que es un poco poner orden en todo el tema de instalaciones, estamos muy enfocados últimamente al sector, sobre todo de las renovables, todo el tema de la instalación de paneles fotovoltaicos, así como pues todo el tema de la movilidad, vehículos eléctricos, la implantación y yo creo que es un poco la ayuda y el asesoramiento tanto a instituciones públicas como a todo tipo de personas para un poco meternos en este nuevo mix tecnológico que es al que tiende la sociedad actualmente. Desde el punto de vista de la formación, pues bueno, soy un máster en un MBA enfocado a la industria, en tema también de residuos. Tengo un máster en
residuos, otro máster en gestor energético. Bueno, un poco el mix sobre el que al final estamos tendiendo y a lo que un poco venimos a No me digas que tienes máster en consumo, en hábitos de consumo, pues entonces ya das el pleno al 4 en este programa, porque vamos, es justamente la temática de... Eso lo tenemos un poco porque siempre tenemos que ir a consumir. Siempre. Bueno, a ver, está claro que yo creo que la audiencia de Eléctricos Sostenibles lo tiene claro. Es una persona, en este caso Jesús, que yo creo que nos puede aportar un conocimiento amplio y hoy, con el permiso de Samuel, vamos a tener que ampliar un poquito el espacio porque vamos a tratar muchísimas cosas. Por supuesto, cualquier dato que Samuel Sánchez quiera aportar, pues estaremos pendientes para que así lo aporte. Jesús, empecemos por lo que habíamos dicho en su momento. Ya tratamos en ese programa anterior de mayo el tema de la guagua eléctrica y tratamos tema de movilidad un poquito por encima, tratando sobre todo el por qué una guagua eléctrica, y ha pasado un tiempo. Entonces, evidentemente se han sacado, dijimos, la guagua eléctrica se trajo para sacar una serie de conclusiones, para probarlo en una serie de líneas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero sobre todo eso, para ver exactamente cómo se comporta una guagua eléctrica, qué datos nos aporta y... compararla con comparando con los vehículos de combustión que tenemos ahora mismo. ¿Qué podemos decirle a la audiencia de Eléctricos y Sostenibles? Bueno, pues yo creo que durante esto, yo creo que desde julio, en estos últimos 4 o 5 meses, toda la ciudad de Las Palmas ha visto al menos una vez, yo creo, si no ha sido con vídeos de YouTube, yo creo que la han visto por la calle, la guagua eléctrica. Hemos estado haciendo y seguimos haciendo pruebas, terminamos ya en breve, pruebas de lo que es un vehículo enfocado al sector público de pasajeros, pero con un motor eléctrico. Es el primer vehículo que además se ha hecho en España, fabricado por Irizar, que es una fábrica española, ya lo decíamos aquella vez, y lo hizo expresamente para guaguas municipales de Las Palmas. Las características principales de este vehículo es que Guaguas Municipales intentó que al traer este vehículo aquí no se hiciesen una serie de obras o demasiadas infraestructuras para, por lo menos antes de decir o de decantarse por un tipo de motor o eléctrico o diésel o demás, pues por lo menos tener una serie de datos que le ayudase a describir o establecer una serie de líneas a las que este vehículo eléctrico era o puede ser rentable, o otras líneas que no era tan rentable. Entonces, durante estos meses lo que hemos estado haciendo son pruebas, hemos hecho pruebas de parada, de quedarnos parados, intentar llevar al límite de la batería, nunca nos hemos quedado descargados, pero algo que yo creo que la sociedad debe conocer, que es el mal que todo el mundo nos pregunta cuando montan en la guagua eléctrica, es esto. ¿Cuánto dura, no? ¿Hasta cuántos kilómetros? ¿Cuándo se para? Tiene que recargar mucho. Esto es el día a día cuando hemos estado en esas líneas. Imagino una guagua, claro, que hace muchísimos kilómetros al día. Eso es. Entonces, lo que hemos visto es que, con un poco, voy a dar unas pinceladas que todavía no tenemos las conclusiones, pero está claro que una autonomía que tiene la guagua que tenemos aquí, con 500 kilovatios horas de acumulación, tenemos una autonomía cercana a los 300 kilómetros, podemos estar perfectamente en un turno normal como cualquier otra guagua. Es decir, haría los 8 viajes de por la mañana y los 8 viajes de por la noche. Y llegaría a Cocheras y todavía tenemos un 20% de batería. ¡Qué barbaridad! Es decir, yo creo que como vehículo ha prestado y está prestando el servicio como cualquier otra diésel, pero además nos está garantizando de que llegamos a Cocheras y sin ningún tipo de problema. Recargamos durante toda la noche, en 4 o 5 horas lo tenemos recargado, porque en guaguas municipales tenemos un cargador de 100 kilovatios, tiene 500, pues en 5 horas y media así lo tenemos cargado, y a partir de ahí, al día siguiente, la guagua vuelve otra vez a estar en servicio. Entonces, yo creo que son buenas noticias. Muy buenas. Pero quiero hacer una connotación también, y es que no con esto tenemos que decir que ahora queremos todas las guaguas eléctricas. Claro. No. Hay que ser también un poco inteligentes, y es lo que te comentaba antes de entrar. 60 coches con una única persona dentro consumen mucho más que una guagua diésel o una guagua híbrida. Exactamente. Entonces, una guagua eléctrica, perfecto. Ojalá haya 300 guaguas eléctricas, pero el hecho de que nosotros no entremos en la ciudad o no cojamos nuestro vehículo tanto como lo estamos utilizando ahora, creo que también aportará unas reducciones de ruido, de emisiones, que aunque sean guaguas diésel o guaguas híbridas, también hay que respetarlas, y creo que en un futuro
irán decreciendo, pero también hay que tenerlas en la ciudad. Hombre, hay una cosa que, dos cuestiones importantes. Muy positivo el dato que comentas, que la guagua eléctrica puede hacer la vida normal de un vehículo eléctrico de cualquier usuario hoy en día, es decir, su uso durante los kilómetros que le hagan falta y después por la noche recargue, al día siguiente está en perfecto orden de marcha para poder seguir y hacer otro turno igual. Que hace los 2 turnos del día, es decir, no tiene que recargar durante todo el día hasta que llega por la noche a cocheras, como decías tú. Y la segunda parte de esta historia es que evidentemente tenemos que conseguir que tarde o temprano la movilidad que tenemos en la ciudad sea cero emisiones. Claro. Pero estamos en una transición. La guagua eléctrica, al igual que pasa con los coches eléctricos, no tiene un coste precisamente bajo. Eso es. Entonces hay que ser un poco conscientes de que esa transición va. Lo que tenemos claro es que el vehículo eléctrico es perfectamente capaz de hacer todo lo que un usuario quiere. A ver, yo creo que hay una cosa que siempre lo digo en tema de vehículos eléctricos. No nos olvidemos de que el motor eléctrico lleva entre nosotros toda la vida. Tenemos taladros, tenemos todo tipo de electrodomésticos, lavadoras, todo. Pero vehículos eléctricos, aunque no nos hayamos dado cuenta, en todas las industrias llevan, hace ya muchísimo más de 30 años, lo que son las carretillas, los famosos toros eléctricos. Exactamente. ¿Por qué? Porque dentro de la industria no puede haber un elemento de combustión. Sería absurdo usar un transportador de pales y de mercancías con un motor de gasoil dentro de una nave cerrada. No se puede. Que los hay. Sí, pero que es absurdo, Samuel, es absurdo. Pero los hay. Pero entonces, este miedo que es, yo creo, un poco lo que tenemos en la ciudad y lo que hemos ido recopilando con esto de la guagua, este miedo de ¿se parará, no se parará? ¿Llegaremos, no llegaremos? Oiga, si es que los toros eléctricos, las carretillas eléctricas llevan más de 30 años entre nosotros. Exacto. Y ahí están, y encima están sometidas a grandes cargas, a grandes pesos. ¿Y qué es lo que hacen esos propietarios? Por la noche la dejan cargando y durante el día siguiente toda la jornada laboral está funcionando. Muchos kartings, muchos clubs de golf, los carritos de golf son eléctricos. Yo he estado en muchos campos de golf y ahí casi todo ya se ha pasado a eléctrico. Exactamente. A ver, todos los que conocemos las bondades de la movilidad eléctrica, el motor eléctrico es inmensamente, inmensamente más eficiente que el motor de combustión. Eso debemos tenerlos todo claro. Por cuestiones medioambientales, por supuesto. Claro. Por cuestiones de eficiencia energética, por supuesto. Y después por cuestiones de propia funcionalidad del motor. El motor es mucho más eficiente a la hora de par motor, lo repetiremos 1000 veces, lo que haga falta. Mayor par motor, silencio absoluto, con lo cual ganamos en silencio en las ciudades, ganamos en confort, ganamos en tranquilidad. En habitabilidad. En habitabilidad, exactamente. Creo que algo que tenemos que tener en cuenta, no solo los defensores del vehículo eléctrico, yo creo que no tenemos que llevar o dirigirlo todo al vehículo eléctrico, no. Tenemos que intentar pensar que lo que queremos en nuestras ciudades es vivir a gusto. Y vivir a gusto significa poder ir, yo creo que lo hablamos en su día, poder ir por una acera de 2 metros o 2 metros y medio con tu hijo tranquilamente caminando sin tener que llevarle agarrado de la mano porque si no se cruza el bordillo y viene un coche y puede arrollar, y si pasa algún vehículo, sea de combustión interna, sea eléctrico, que vaya con una velocidad acorde al entorno por el que está pasando. Esto es muy difícil a día de hoy. Claro. Pero creo que es algo que a la larga nos tenemos que dar cuenta. Creo que tengo aquí una serie de datos que nos dicen que, bueno, desde hace 150 años la población ha crecido de 1 billón a, creo que son 9. Pero es que se prevé que en el 2050 seamos 12 billones de personas. 12 billones de personas. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de los residuos, que también hablaremos hoy, que es muy importante, y sobre todo desde cómo consumimos, que es un poco lo que venimos a hablar hoy. Claro. Entonces, todo este incremento demográfico, se traduce en este tipo de, podemos llamarlo restricciones o acomodaciones que tenemos que hacer sí o sí, poco a poco en las ciudades. Exactamente. No, a ver, lo hemos dicho en anteriores programas. Tenemos una dependencia de productos de consumo y de energía del exterior brutal. Eso hay que intentar erradicarlo, o por lo menos hay que aumentar el porcentaje de autosuficiencia en gran medida.
Y por supuesto eso multiplica el tamaño del impacto de la movilidad. Si nosotros traemos una tonelada de petróleo desde Arabia Saudita hasta aquí, evidentemente es absolutamente absurdo. O sea, estamos haciendo una huella de carbono terrible. Imagínate que con una tonelada, no tengo los números ni los datos, pero con esa tonelada de petróleo, es poco petróleo, pero bueno, esa tonelada, si la utilizamos en generar energía en esa central eléctrica, que son las que tenemos, que también contaminan, pero su contaminación está localizada. Exacto. Y al estar localizada podemos actuar sobre esa contaminación, cosa que no podemos actuar sobre nuestros vehículos. Imagínate lo que es generar energía eléctrica para un mix de movilidad en una ciudad como es la ciudad de Las Palmas. Exacto. ¿Cuánto nos beneficiaríamos de esa tonelada? Muchísimas más personas que los 60, 70, 2.000 vehículos que fuesen a echarse sus 20, 30 litros de combustible. Sí. Entonces, este mix al que estamos tendiendo de movilidad, sobre todo tema de residuos, tema energético, conlleva un poco a este beneficio, claro, o sea, a la transformación de las ciudades. Es costoso, mentalmente podemos decirlo, o psicológicamente a las personas, no sé por qué, nos cuesta tanto cambiar, pero cuando nos damos cuenta de que hemos cambiado para mejor, luego no nos queremos bajar. Exacto. Y ahora te cuento una anécdota de la guagua. En estos días que hemos tenido la guagua eléctrica, que ha estado una semana y las pruebas que hemos ido haciendo, cuando la gente se montaba, era tal el shock, porque el suelo es como de madera, no hay ruido, íbamos con música clásica en el interior, entonces las personas iban, todo el mundo iba callado. Está claro que todos conectados con sus móviles y portátiles iban trabajando, pero todo el mundo iba callado y como había silencio, hablaban bajo. Entonces, imagínate, qué curioso, solo en la guagua, el microclima que se creaba. ¿Y qué decía la gente al dejar? Esto es impresionante. ¿Cómo puede ser que la gente hable bajito con el que está al lado? O cada uno va escuchando música, o con el móvil mandando mensajes, pero sin ruido. Pues esta transformación, que nos está costando tanto, porque es el vehículo eléctrico contra el vehículo eléctrico, mira lo que supone. Un modo de transporte en el que entran 120 personas, con un microclima de bienestar. Exacto. Pues, de silencio, de tranquilidad. Por supuesto, toda la vida. Los que hemos probado la guagua, que ya me he subido en 2 ocasiones, ha sido una maravilla. Don Samuel, ya dijimos en su momento que el vehículo eléctrico iba a reeducar al ser humano. Yo sigo pensando que no solo relaja, evidentemente pacifica, sino que encima, para colmo, nos vamos reeducando hacia un modelo, y ya lo decía Rafael Martel nos reeducamos hacia la mayor eficiencia energética, ya no tenemos tanta prisa, ya no vamos corriendo a todas partes. Yo sigo diciendo que, aunque me crucifiquen después, que la combustión excita y malea. Igualmente, bajo mi punto de vista. Quería añadir una cosita para los que somos defensores, como decía él, de la movilidad eléctrica. Somos defensores de la movilidad eléctrica y por ello del vehículo eléctrico, pero quiero recordar que un vehículo eléctrico es un patinete también. Sí. Y es mucho más eficiente coger y cargar un patinete, 120 personas cargar un patinete y irse a donde tienen que irse con la libertad que tienen, sin tener que ir en un vehículo tan grande. No lo digo en contra de la guagua, lo digo en contra de los coches que hay, y la mayoría hablamos de eficiencia energética, todo lo que se malgasta por tener que llevar un vehículo a la ciudad, sobre todo cuando estamos concentraciones de gente que tenemos todo relativamente al lado y nos hemos acostumbrado a ir en el coche, pero está todo al lado. Me voy directamente a un comentario que tú, Jesús, mismo me hiciste, que vamos a cambiar esa mentalidad de la ciudad pensada y dispuesta o planificada hacia el peatón y hacia el vehículo a otro tipo de ciudad diferente. Antes hablabas de que podríamos ir caminando por la acera con nuestro hijo sin necesidad de estarnos preocupando porque el coche estaría lo suficientemente separado y monitorizado, que esa es otra de las cosas que después tendríamos también que hablar. Vamos a cambiar esa concepción de las ciudades y nos vamos a lo que tú comentabas. A partir de ahora vamos a tener más agentes de movilidad o más vehículos, en este caso cero emisiones, dentro de la ciudad. Hablábamos, ayer precisamente un compañero nuestro con una bicicleta eléctrica. La bicicleta está teniendo un éxito impresionante en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Afortunadamente, el tema de los carriles bici hace que la gente se esté acostumbrando a ir en bicicleta. Poco a poco, nosotros nos hemos cruzado, y ha sido también a modo de anécdota. Ir en la guagua eléctrica, es lo que te decía, te permite pensar, porque vas en silencio y te permite pensar y observar la ciudad. Y en este punto de observación, lo que se ve, y hemos visto, poco, pero sí que hemos visto,
personas mayores con patinetes, que yo nunca lo habría pensado, personas mayores, adultos, con sus hijos en bicicleta, pasando por calles en las que ni se hubiesen imaginado que pueden pasar, como es a lo mejor León y Castillo. Incluso hemos estado en situaciones que decían, mira, hoy se ha cuadrado 2 vehículos eléctricos delante de la boga eléctrica y pasando patinete eléctrico por el vehículo, por el carril bici. Entonces, creo que esa transformación tiene lugar poco a poco. De hecho, se cree o se piensa que el regalo, lo que los reyes están guardando, están ahí esperando para explotar, ¿no? Me imagino. Creo que el regalo sorpresa de los reyes que traen es el patinete y tema de movilidad eléctrica. Entonces va a ser el boom que esperemos que pidamos todos un patinete eléctrico para intentar pasar a este modelo de nueva modalidad, que es lo que podríamos denominar la intermodalidad, que es hacer este mix entre bicicleta eléctrica, bicicleta normal, patinete, vehículo eléctrico y vehículo diésel también. O sea, permíteme bajar con mi vehículo diésel, lo aparco y a partir de ahí me muevo en la ciudad. Exacto. Con otro tipo de movilidad. Entonces, toda esta intermodalidad es lo que los reyes creo que este año van a ayudar mucho para poder despegar. Tenemos otras soluciones también. Barremos para casa, nuestros compañeros de Love Sharing, moto eléctrica compartida. Vamos allí con nuestra aplicación, liberamos una moto, la usamos y pagamos una mínima cantidad y podemos movernos por toda la ciudad y además aparcar en sitios muy determinados. Incluso en otro programa lo decían, que en el bono creo que tenía incluido el tema de las motos. Había hay un bono que tú dejas tu coche, dejas tu coche en el parking del rincón, coges una moto y te puedes ir a cualquier lado sin ningún problema. Nosotros hemos estado, pero ¿qué tenemos que introducir también? Que yo creo que es algo que también debemos hacer referencia. Toda esta transformación hacia una mejor ciudad también tiene que ser una transformación hacia un mayor respeto. Sí. ¿Vale? No podemos permitir los ciudadanos, no solo los que estamos a favor de toda esta transformación, sino los ciudadanos no podemos permitir, lo primero, que un vehículo vaya por la ciudad haciendo demasiado ruido y muy rápido. Pero tampoco podemos permitir que por la ciudad vayan bicicletas demasiado rápido o patinetes demasiado rápido. No hay que permitirlo. A mí me gusta mucho la bicicleta, yo hago mountain bike, salgo los fines de semana y me voy al monte. Y en el monte voy lo más rápido que puedo o no. Pero en la ciudad siempre intentamos, cada vez que pasamos, respetar. Y como usuario de bicicleta y como, bueno, lo que estamos hablando aquí de persona implicada, creo que también nosotros nos debemos un poco mentalizar de que el hecho de que yo compre un patinete que corre a 25 kilómetros hora y que digitalmente lo puedo trucar y que me vaya a 40 kilómetros hora, voy a ir a 40. Señores, que estamos hablando de movilidad, de ir de un punto a otro de una manera relajada. Seamos así. Recuerdo que los carriles bici son vías de 20 kilómetros por hora. Claro. Hay que aclararlo, y que por la acera no se puede ir a más de 10 kilómetros por hora, y si vas en una movilidad de ese tipo, tienes que bajarte. Exactamente. A ver, muy importante. Y ahora entramos con el tema de la nueva ordenanza que se está generando en Las Palmas de Gran Canaria, que además deberá recoger todas esas cuestiones. Primero, como dijimos, hay que ser muy respetuoso con todas las soluciones de movilidad, es decir, patinetes y bicicletas por la vía de carril bici, no ocupar la acera, porque como dice Samuel, la velocidad máxima son 10 kilómetros por hora, salvo que vayas caminando con el patinete o con la bicicleta, evidentemente no es el caso. A partir de ahí, ¿cuál es tu visión de cómo debería ser esa normativa o esa ordenanza? Yo creo que la ordenanza debería, lo primero, recoger ese concepto famoso de intermodalidad. Es decir, yo creo que la movilidad como tal ya ha subido un par de peldaños. Entonces yo creo que, vale, sí, ya nos hemos dado cuenta de que en las ciudades necesitamos, por el tipo de trabajo que tenemos y por cómo son los trabajos actualmente, necesitamos movernos con cierta fluidez. Vale, pues la fluidez nos lo da los diferentes tipos de elementos, aparatos que nos permiten movernos. Es decir, la bicicleta, el patinete, el transporte público. Vale. Partiendo de ahí, creo que la ordenanza debería ser consciente de que un servicio en el que la intermovilidad es el centro neurálgico de toda la movilidad de la ciudad, debería tener un único ticket, un único abono, una app
en la que directamente todos esos elementos estuviesen de alguna manera engranados. Exacto. ¿Qué me permitiría eso? Pues tener a la ciudad, además de controlada, organizada. Yo creo que eso es una de las bases. Luego está claro que habría que regular cada uno de los elementos de movilidad que incluyan esa ordenanza. Hay que regularlo en velocidad, pero siempre, si es posible, controlarlos. ¿Por qué? Porque si los tenemos controlados sabemos en cada momento cómo se están utilizando. Y es un poco, volvemos a lo de la guagua eléctrica. En el momento en que nosotros podamos controlar y monitorizar todos esos equipos, podemos obtener datos. Y con los datos analizarlos. Y a lo mejor puntos o artículos que en esta ordenanza los hemos descrito pensando que van a evolucionar hacia un sentido, con estos datos evolucionarán hacia otro. Y esto nos permite cambiar. Entonces yo creo que ese control se debería, de alguna manera, tener en cuenta en la ordenanza. Y luego la ordenanza también, yo creo que debería tener una serie de preámbulo en el que explicase por qué esto de la movilidad, qué es lo que estamos hablando ahora aquí. ¿Qué se quiere conseguir con esta ordenanza de movilidad? No solo regular, ¿no? Esto es la antesala a un disfrute de nuestra ciudad. Entonces, para poder disfrutarla como queremos, vamos a, regular lo que es la movilidad interior. Y a partir de ahí, yo creo que, abogados y concejales y demás creo que estarán desarrollando. No lo he visto, no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí que en el momento que salga y se haga público intentaré desgranarlo y, vendremos, ¿no?, a analizarlo. Yo añadiría una cosa que no se habla, pero como lo que estamos en la movilidad eléctrica hemos oído mucho lo del ruido de los coches eléctricos, ¿vale? Yo añadiría también que se cumpla las ordenanzas municipales que ya hay de ley de ruidos. Claro. ¿Por qué? Porque los que vivimos en la ciudad, ¿cuántas veces pasa de noche una moto que no cumple los 40 decibelios que puede emitir durante ese periodo? O sea, es una cosa que ha pasado desapercibida, que se ve a día de hoy como normal, pero es que ninguna ordenanza municipal permite o debiera permitir que se cumpla que una moto pueda pasar a esas velocidades y sobre todo ese ruido. O sea, meter también no solamente cuestión de emisiones, sino también cuestión de decibelios de ruido y acostumbrarnos a ello. Sí, yo creo que, Samuel, además tú lo dices bien, está claro. O sea, entendamos esta ordenanza de movilidad no como una ordenanza de tráfico. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado muchas veces, Germán? Que yo creo que debía ser tú el que esto que hemos hablado, sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, lo de, sí. Esta famosa Dirección General de Tráfico. Sí. Yo creo que se debería llamar Dirección General de Movilidad. Exactamente. Estamos ya en un momento en que la Dirección General de Tráfico ya suena mal. Bueno, ya el otro día... Ya dijisteis, estamos... Claro, no, a ver, el tema es que la semana pasada criticábamos además ácidamente al responsable máximo de la Dirección General de Tráfico, porque es una persona que desconoce, por sus declaraciones, desconoce absolutamente lo que significa el vehículo eléctrico. Entonces, ha tenido muy buenos resultados, evidentemente, en otras cuestiones de prevención de accidentes y tal, pero hombre, se le exige a un responsable máximo de la Dirección General de Tráfico hoy, de movilidad, el día de mañana, que tenga una visión global, moderna y evolucionada de a dónde vamos. Eso está claro. Yo quería comentarte, Jesús, un poco a colación de lo que está pasando con Pere Navarro. Vamos a decir lo que es el responsable máximo de la Dirección General de Tráfico. Lo que estamos notando, los que nos interesamos por esa modernidad y esa evolución en la movilidad, que existe muchísima gente que por desconocimiento están, metiendo la pata hasta el fondo. Sí. Que es frenar algo que es lo lógico, que es lo sensato, pero que por propio desconocimiento. Es más, no se entiende cómo un responsable máximo de la Dirección General de Tráfico puede soltar lo que soltó por la boca sin asesorarse antes, teniendo tantas asesorías como ustedes en su caso. O sea, es porque yo creo que volvemos otra vez a lo de siempre. Vamos a meter la pata por tratar a la movilidad como el tráfico. En lo que me comentabas antes de esta ordenanza. En la ordenanza, además, yo creo que debe aparecer un concepto claro que es la jerarquización de esa movilidad. ¿Quién es más importante en la ciudad? El peatón. El peatón, sí. O sea, creo que esta ordenanza tiene que hacerse para el peatón. Y una vez que el peatón, en esta ordenanza, aparezca como la persona más importante, todo lo demás es fácil legislarlo y regularlo. ¿En qué lugar tiene que estar la bicicleta, el patinete y el
transporte que no contamina? ¿En qué lugar el transporte que contamina? ¿En qué calles no puede pasar nunca? O sea, esa jerarquización es fundamental, lo primero, para que la movilidad interior de la ciudad funcione. Para que psicológicamente los ciudadanos se den cuenta de que si avanzamos en esa jerarquización, todos ganamos porque se hará una ciudad mucho más fluida. Al ser una ciudad más fluida, nos olvidaremos de esa dependencia que tenemos de decir, tengo que coger mi coche y mi moto para llegar a Triana, porque si no... ¿No? O sea, creo que en el momento en el que esa jerarquización con esta ordenanza se tenga en cuenta, yo creo que el impacto que puede generar o la aplicación de la misma será más fácil. No sé si lo estarán teniendo en cuenta, porque no es fácil. Pero yo creo que el punto de partida es así. Y si no, lo que decimos aquí, que se asesoren. Que exactamente. Hay gente que puede asesorar. De todas maneras, por lo que nos han comentado desde la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas, van a haber un máximo de colectivos presentando sus propuestas implicados en esa ordenanza. Y además yo creo que es lo lógico, ¿no? O sea, un político lo que tiene que hacer es escuchar a todo el mundo. Eso está claro. Tiene que saberse asesorar. Son las 18:35, podemos aprovechar, doña María Jesús, hacemos una pausita para publicidad y entramos ya con el tema de desarrollar todo lo que vemos en movilidad, y con cuestiones muy claras. Hablaremos de soterramiento, también te preguntaré por el tren, que es un tema que también es controvertido. Pero bueno, vamos a esa pausa publicitaria y volvemos enseguida. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. Hola, soy el tópico de que si vas a una entrevista tienes que salir 1 hora antes por el tema de los nervios, el tráfico y esas movidas. Pues nada, que quería usar esta cuña para decirte bye bye. Llega a Canarias Love Sharing Motos. Descárgate la app, disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 22.600 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan Innovation That Excites. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Aquí estamos retransmitiendo este momentazo. No hay vuelta atrás. Madre mía, qué emoción. Lo tiene. Vamos, está a puntito. Solo falta un... No te quedes corto. Por un poquito más, tienes mucho más. Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada. Y por 5 euros más, llévatelo con techo panorámico, llantas de aleación, cámara de visión trasera y mucho más. Volkswagen. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller. Incluso hasta fuera de antena también comentamos varias cosas. Bueno, Jesús, hemos dicho respeto por todas las modalidades de movilidad sostenible, por supuesto. Comentar que es absolutamente absurdo que hoy día, en pleno siglo en el que estamos, haya gente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que no puede abrir la ventana de su casa por ruidos y por contaminación. Es absolutamente absurdo. Eso tiene que abrirse. Y después, otra cosa muy importante también, hay gente que, aquí tenemos dos
avenidas impresionantes. El caso del Paseo de las Canteras, afortunadamente no tanto, pero en el paseo de la Avenida Marítima, gente corriendo, haciendo deporte, mientras está respirando un aire de miles y miles de vehículos de combustión que están pasando todo el día a toda velocidad. Y que los que emiten las partículas contaminantes más dañinas son esos motores diésel de nuestros vehículos, que son la mayoría diésel. Porque en su día nos dijeron que comprar un diésel también era mucho mejor, ¿no? Más barato y demás, pero bueno. Ahí voy a hacer una puntualización de 1 minuto, porque aquí hay opiniones sobre el diésel para todos los gustos. Repito, y lo dijimos en el programa, no sé si el anterior o el otro. Motor de última generación de un vehículo segmento B está al límite de la normativa de multarle a la Unión Europea por emisiones. Es decir, las marcas de coches dicen que se demoniza al diésel, ¿vale? ¿Por qué? Porque los diésel de hoy en día tienen una serie de filtros de partículas y elementos químicos que hacen su efecto, tal. Sí. Lo que usted quiera. Pero el motor diésel, como tal, tiene su perjuicio. Sí. Y aún poniéndole los filtros, partículas, químicos y tal, aún así no llegan, sí llegan a reducir en una gran proporción todo lo que son partículas sólidas y óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera, pero en el CO2 y en el calentamiento siguen estando. Claro. O sea, porque un motor de combustión se calienta cuando funciona y sigue emitiendo CO2 muy por encima de los límites. Y producen quemados. Exacto, ¿no? Y que siguen estando en límites muy por encima de los que dicta la Unión Europea. Y la Unión Europea está empezando ahora a limitar el motor de combustión. Creo que ahora hay una... Bueno, lo leía el otro día, que de aquí a Navidades se van a vender o se pretenden vender muchísimos vehículos. Claro. Porque la nueva directiva los quita del mercado. Entonces, señores ciudadanos y nosotros mismos, ¿por qué vamos a comprar un vehículo que la nueva normativa dentro de 2 meses lo quita del mercado si va a contaminar todavía mucho más? Y estamos hablando aquí de que lo que intentamos es no contaminar. O sea, yo creo que también ahí no nos dejemos engañar. No es que me voy a ahorrar 2.000 o 3.000 euros. Si esto va en el sentido que estamos hablando, el vehículo tampoco será tan necesario. Exactamente. Entonces, bueno, apostemos o hablemos con lo que son los ayuntamientos y los responsables de los ayuntamientos para desarrollar este tipo de estrategias que nos faciliten a los demás decir, bueno, pues a lo mejor tengo un vehículo gasolina o diésel, pero su uso no es tan continuado como lo tengo ahora mismo. Exactamente. Entonces, hay que, yo creo que... Es más, o sea, no... Y lo hemos dicho un montón de veces en este programa. No les estamos diciendo que cambien el vehículo de combustión por un vehículo eléctrico. Les estamos diciendo que opten por la solución de movilidad más sensata que hay. Que la primera de todas, como decías tú, es el peatón. Sí. Si se puede caminar, es mejor que coger la bicicleta. Si no puedes caminar porque tienes más espacio, pues venga, bicicleta. O bicicleta eléctrica. O patinete eléctrico. Pero tiene que ser una solución de movilidad que primero, porque es que si no vamos a tener los mismos atascos, las mismas saturaciones, pero con vehículos eléctricos, que son mejores, más tranquilas y menos contaminantes, sí, pero sigue siendo la misma saturación. Yo estoy seguro que hay muchos ciudadanos que vienen de los pueblos de alrededor a la ciudad, aquí al Sebadal, a trabajar diariamente. Exacto. Pero también hay una gran mayoría, que a lo mejor puede ser un 30 o un 40%, que son de la ciudad de Las Palmas. Ese 30 o 40% puede venir perfectamente con un patinete o una bicicleta eléctrica. Todo hay que probarlo. En el momento que alguien prueba, no sé si lo habéis probado alguna vez, una bicicleta eléctrica, es un disfrute porque dices, no tengo que hacer ejercicio o no sudas. La gente no se cree que suba sin sudar desde la parte baja hasta la parte alta de la ciudad. No se lo creen, hasta que no lo pruebas, claro. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que tenemos, a lo que tenemos que tender y que nos va a costar, pero las administraciones, en este caso el ayuntamiento, nos tiene que facilitar también ese cambio. Sí. ¿Vale? Entonces tiene que apostar por ello. Entonces ahora mismo estamos con la Metro Guagua, que llega aquí, la Metro Guagua. Tenemos bicicleta, tenemos carriles bici. Yo me alegro muchísimo, Jesús, de esa buena acogida vía elecciones que ha tenido el tema del carril bici, porque parece ser que la ciudadanía ha dicho, oye, sí, esta es la opción, este es el camino, y lo han refrendado políticamente hablando. Entonces, parece que vamos por ese camino, vamos por el camino de la bicicleta, vamos por el camino del patinete, que ya se ven muchísimos patinetes, aunque como decía Samuel, evidentemente, con una velocidad máxima, está claro que en carriles bici tiene que ir regulado, por supuesto,
con su casco correspondiente. Desgraciadamente estamos viendo demasiada gente yendo en bicicleta o en patinete sin casco, y perdónenme, si la ordenanza no lo obliga, yo creo que la sensatez sí, porque en cualquier momento podemos tener un fallo, lo que sea, y la cabeza... Y los cascos hoy en día de bicicleta, los hay caros, baratos, pero no pesan nada. No pesan nada, eso es nada. Hay prácticamente una gorra, como que es una gorra, entonces vas siempre protegido. Entonces, si a lo mejor estás en ciudad y dices, mira, voy a hacer trayectos cortos, me voy a despeinar, tampoco te despeinas. O sea, te pones el casco, pues te lo abrochas, te dejas un poquito más flojo y tampoco, pero siempre vas protegido, porque un accidente lo podemos tener incluso con la bicicleta. ¿Está claro? Siempre te puedes caer. Pues bueno, eso es un poco la visión de este desarrollo de la ciudad, desde el punto de vista de la movilidad o de la penetración de la movilidad. Te voy a poner un compromiso. Hay gente que piensa que todo este cambio de paradigma, todo este cambio de sistema es para cuestiones económicas. Lo que quieren es que yo salga de mi casa y que pague por el patinete, pague por el transporte compartido. ¿Qué le podemos decir a esas personas que lo miran todo desde el punto de vista económico? Es lo de siempre. Hay que probarlo y, sobre todo, que mire a su familia. Estoy seguro que ese número de personas, que no es muy alto, que será un número siempre reducido, pero siempre hay un número de personas que, bueno, piensan de otra manera o vamos a llamarlos el contracorriente. Llega un momento en que se dan cuenta que en su misma familia ya están movilizados y que realmente utilizan lo que él está en contra. Entonces, en ese momento es cuando se dan cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que pasar mucho más tiempo. ¿Qué le diría? Oye, vamos a intentar pensar que siempre es más agradable en una ciudad, vivir en una ciudad acorde o hecha y desarrollada para las personas, para la convivencia de las personas, que vivir en una ciudad en la que tienes que estar pensando de si el semáforo está rojo, si alguien se va a saltar el paso de peatones. Yo creo que solo por eso, si pudiésemos hacer la prueba de, bueno, vamos a meternos en un recinto y vamos a vivir en una ciudad sostenible en la que la movilidad, yo creo que ese tipo de personas son los primeros que deberíamos llevar allí. Y estoy seguro que son los primeros que luego defenderían a ultranza, porque son los primeros que luego se dan cuenta de que la transformación es para su bienestar. Entonces, ese tipo de personas, pues siempre hay que escucharles, hay que entenderles que, bueno, hay no solo el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la movilidad es beneficioso para todos. ¿Por qué? Porque hay sectores en los que se van a ver perjudicados. Pues en esos sectores es muy probable que ese tipo de ciudadanos, ese tipo de personas se vea perjudicado y por eso sean recelosos del cambio. Pero yo creo que a la larga, como tampoco va a haber más remedio, en el momento en el que en la ciudad esa jerarquización que estamos hablando se implante, no puedan entrar más que un número reducido de vehículos de combustión, pues no va a quedar otra que disfrutar de esa ciudad más sostenible, yo creo. Igualmente ahí quería hacer un inciso, sobre todo porque cuando se habla de limitar entrada de vehículos se suele tener como normativa las etiquetas, porque a día de hoy no tenemos otro método. Y quería resaltar, porque en el anterior programa dije de un caso que era bastante flagrante, de etiqueta 0. Estamos hablando del Porsche Cayenne 3.0 híbrido, ¿vale? Quería nombrarlo, ¿por qué? Porque es un coche que es híbrido, tiene etiqueta 0, porque es híbrido enchufable, ¿vale? O sea que 0 emisiones. Como sabemos, entre comillas, no emite. Según la DGT. Según la DGT, ¿vale? Y el coche son exactamente 79 gramos de CO2 por kilómetro. Están muy cerca de, entre comillas, no cumplir dentro de un par de años las emisiones que sigan bajando de gramos de CO2. Y cuando el motor está apagado, si no tuviéramos en cuenta la batería, es un coche que emite 189 gramos de CO2 por kilómetro. Cosas así, no, es decir, si tomamos de base que esa persona, por su poder adquisitivo, pueda entrar a la ciudad, realmente cualquier coche contamina menos que ese. O sea, hay también que la base adaptarla un poco a la hora de limitar. Es decir, cuando hablamos de quitar derechos a la gente para entrar en la ciudad, también tenemos que hablar de, oye, pues pongamos algo justo. Que no sea quien pueda pagarse un coche de altas prestaciones poder entrar y quien no. Samuel, yo creo que el tema justo, perdona Germán, el tema va a ser tan justo como que en el momento, imaginaos, el primer día de la puesta en marcha de la Metro Guagua, por ejemplo, que todavía no sabemos si va a ser un vehículo híbrido, si va a ser eléctrico, bueno, se prevé que sea mejor eléctrico, pero bueno, todavía no se sabe nada. Ojalá. Imaginaros ese primer día en el que el atasco va a ser monumental. Segundo día, atasco monumental.
y no va a reducirse. Habrá un momento en el que no habrá, como tú decías, no, es que el dueño del Porsche Cayenne paga y entra en la ciudad. Es que no va a poder entrar porque la ciudad no va a moverse. Va a haber un momento en el que la gente empieza a pensar que si coge todo el transporte público y empieza a afrontar este tipo de cambios, que la ciudad también se está transformando, directamente la ciudad empezará otra vez a fluir. ¿Cuánto puede pasar o cuánto podemos tardar? Igual tardamos 15 días en darnos cuenta, pero habrá un momento en el que ni el señor del Cayenne querrá venir. Pero a día de hoy, yo porque he hablado con mucha gente de este tema, hay gente que incluso coge el coche en la ciudad porque le es más rápido ir a su trabajo en coche que en transporte público. Y sí, que llega a pasar eso... Pero eso porque comparten vía. Parte de la idea de la Metro es que tenga prioridad absoluta. Prioridad tiene su carril y jerarquía en tema de... Sí, por eso, desde la Metro seguramente sí cambie la cosa. Claro, es que de eso es de lo Pero que hay que cambiarlo porque ahora mismo mucha gente coge el coche por eso. ¿Sabes por qué tarda más en... Mira, en esto, desde julio que estábamos con la guagua eléctrica, ¿sabes por qué tarda el transporte público algunas veces en llegar más que un vehículo? Porque los vehículos los aparcamos en las zonas por donde pasa el transporte público y nos vamos. O sea, yo en estos 4 meses que llevamos montados en la guagua, ha habido situaciones en las que los ciudadanos se nos han enfrentado por estar parados. La guagua eléctrica tiene unas campanitas que yo siempre les he dicho a los choferes que no quiero que toquen el claxon, simplemente unas campanitas que avisan de que hay un vehículo voluminoso que se acerca, porque como no hace ruido el motor, pues los ciudadanos no lo oyen. Entonces hemos estado más de 10 y 20 minutos detrás de un vehículo parado, que estaba estacionado en la vía pública, porque había entrado a comprar. Entonces, ¿qué genera eso? Un atasco, y entonces genera que tú que dices, hoy voy a dejar el vehículo en casa y voy a coger el transporte público, no llegues a tu trabajo. Es decir, no es que funcione mal el transporte público funciona perfectamente, pero nos respetamos, nadie, yo tampoco, no respetamos y nos damos cuenta y no... Sí, tampoco cedemos el paso a la guagua, correcto. Claro, ¿por qué no dejamos pasar cuando hay una cola de vehículos, por qué no dejamos pasar a los transportes públicos? Señores, dije que pase el transporte público. Pues no, que haga la cola como todo el mundo. Entonces, al final es una cuestión, Jesús, de cultura y de educación. Sí. Pero parece ser que la cultura y la educación en muchas personas de esta ciudad brilla por su ausencia. Sí, entonces lo que hay que hacer al fin y al cabo es legislar para una inmensa mayoría respetuosa. Claro. Y evidentemente ese señor que estaba parado delante de la panadería y que yo los he visto no en Las Palmas, sino donde yo resido, que es en Santa Brígida, con el motor encendido, claro, y haber ido a la floristería o a la panadería a comprar pan, pero con el motor encendido y el coche parado delante en doble fila. Ese tipo de personas, bajo mi punto de vista, deberían ser sancionados y además severamente, en el sentido de decir, oye, está usted ocupando una vía pública que puede ser perfectamente de trasiego, pero es que encima, para colmo, está contaminando sin necesidad. Entonces, y está bloqueando la ciudad. Por ejemplo. O sea, no nos damos cuenta que cuando aparcamos el coche en doble fila o lo subimos 2 ruedas no, he subido 2 ruedas al bordillo y por aquí pasan. No, hay situaciones en las que no pasa un vehículo o un camión de reparto, ¿no? O el peatón. O el peatón, bueno, que eso es la peor parte. Si el peatón no pasa, que bordee el vehículo. Esto es lo que estamos acostumbrados. Por la vía pública, claro. O sea, que mire a los dos lados y que pase con cuidado. Entonces, esto es a lo que hay que tender. Entonces, lo que tú decías, no hace falta decir, cuesta tantos euros entrar a la ciudad, ¿no? Claro. En el momento que la ciudad... Sí, pero lo digo, como van a legislarlo, claro, pues lo único que hay de base es algo que tampoco está del todo bien y que habría que cambiarlo, creo que incluso antes de legislar eso, que lógicamente, o buscar la forma de adaptarlo. Yo me acuerdo de cuando en su día yo me movía en bici y se empezó a prohibir que en las canteras y en Triana pudieras ir con tu bici. Al principio era en plan, ¿por qué por aquí no me dejan? Cuando realmente vas en bici, puedes ir por la de al lado y no pasa nada. Entonces, al final, los problemas de movilidad, al final, para el vehículo más rápido suelen ser menores que para quien va caminando. Hay que priorizar eso. Hay que priorizar el peatón, eso está clarísimo. Jesús, antes estábamos hablando de espacios urbanos que podemos transformar. Hablábamos fuera de antena de la avenida marítima cuando en su momento ya no tengamos ese acceso de vehículos del exterior. Todos esos espacios que podemos reaprovechar para el peatón, se me vienen a la memoria zonas de Las Palmas que hemos transformado a peatonales que son una maravilla para poder pasear, para poder tener muchísimas
en este caso, estamentos públicos que aumenten de manera decidida las zonas verdes en esta ciudad. Veo demasiado hormigón, demasiado cemento en esta ciudad. Hace falta más zonas verdes. ¿Por qué? Por, obviamente, cuestiones medioambientales, de purificar el aire, de dar mayor... la sombra, eso es una cosa que en verano nos acordamos. Sí. Hay un dato con lo de los árboles que dijiste, que salió hace un par de días, que es que hay un árbol por cada 3 habitantes dentro de la ciudad. Pero, para que lo veáis visualmente, Samuel, debería haber el mismo número. Es que no hay sitio para poner árboles. Claro. Es decir, volvemos otra vez al comienzo del programa. Necesitamos aceras mucho más anchas. En esa acera mucho más ancha cabe una zona verde, claro. Zona verde. No solo pensemos, vamos al parque y tengo que recorrer 4 manzanas, 5 manzanas o coger el vehículo para ir al parque. Pero, señores, ¿cuándo se ha visto que para ir a un parque tenga que montar a los niños en el coche, hacerme 5 kilómetros y llegar al parque? Hijo, estamos en el parque. El parque tiene que estar en tu casa. Claro. Que salgas a comprar algo a la tienda de abajo y que tu hijo vaya jugando. Imagínate esa transformación de la Avenida Marítima. Tenemos el Parque Romano, saca el Parque Romano y ponlo delante en esa Avenida Marítima. Pegado al mar. Y cuando vayas con tu guagua eléctrica o tu metro guagua pasando por ahí, ves a todo el mundo haciendo deporte, ves a la gente paseando, pones chiringuitos, pones restaurantes, haces ya una labor comercial, puedes poner tiendas, ¿por qué no? Transformemos la ciudad a algo que nos interese al peatón o al ciudadano. Exactamente. Entonces, yo creo que esa transformación siempre va a tener connotaciones positivas, pero no sé por qué cuesta transmitirle esto a la sociedad. Siempre pensamos, por ejemplo, y es como una puntualización al Ayuntamiento de Las Palmas. ¿Por qué solo hablamos de la Metroguagua y la Metroguagua? No. La Metroguagua es un elemento de la transformación de la ciudad que queremos. Exacto. Hablemos de la nueva ciudad que queremos, hablemos de lo que vamos a poder disfrutar en esta ciudad y además vamos a tener un vehículo eléctrico que nos va a facilitar esa movilidad, que va a permitir que los tiempos de espera en las paradas de guagua sean menores. Señores, con vía prioritaria, claro, como tiene que ser. Pero realmente lo que tenemos que vender es la transformación de la ciudad real. Y si acometemos, a ver, yo sé que no es fácil para el alcalde y para su equipo de gobierno decir, quito un carril de León y Castillo. No debe haber sido muy fácil. Claro. Pero lo ha quitado y ya está. ¿Qué pasa? Y la gente lo ha comprendido, que es de lo que se, ¿Qué pasa? Es de lo que se ha tratado. Imagínate que ahora quitamos 2 carriles de la Avenida Marítima y aumentamos el ancho del paseo de la Avenida Marítima. Y en lugar de tener un paseo, desde mi punto de vista, rancio, que no tiene nada, pero tenemos una bahía magnífica, que todos los fines de semana, no sé si os habéis dado cuenta, que están el equipo de regatas de la federación, los niños de... Sí, tienen que cortar a veces carriles para poder poner la vela latina. ¿Por qué no estamos toda la ciudad viendo la vela latina? Imagínate tener graderíos para ver la vela latina, o sea, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Disfrutemos de eso. Pues yo creo que, ¿por qué no? Porque no hay sitio. Porque le hemos dejado todo el sitio a los vehículos. Y tenemos que tener 5 carriles o 4 carriles, porque es que si no, no fluye la Avenida Marítima. Yo creo que... Sí, pero da igual que fluya si luego se atasca la ciudad. Claro. Pero el hecho de que los vehículos fluyan, quitan todas las prestaciones, que realmente sería, yo creo que algo puntual o sobre todo algo beneficioso, por lo que la gente se vendría a vivir a la ciudad. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo viviendo en la ciudad de Las Palmas y me fui de la ciudad de Las Palmas. Porque me faltaba algo. Claro. Vivo, podríamos decir, en el campo, vivo en el monte Lentiscal. Pues salgo tranquilamente, mi hija se ha criado en la calle con los otros niños, los coches cuando pasan delante de mi casa, y no vivo en una urbanización de élite, vivo en una calle ahí del monte Lentiscal, los coches cuando pasan aflojan. ¿Por qué? Porque saben que puede estar su hijo o los hijos de tu vecino, que también los conoces, se paran y hablan con ellos. Entonces, ¿por qué esto solo lo tenemos en los pueblos? Exactamente. Todos decimos, para vivir prefiero un pueblo por la tranquilidad y demás. Pero ¿por qué no lo trasladamos, en este caso, a la ciudad de Las Palmas? Creo que es fácil. Hay que hacer una transformación, pero bueno. Y para la gente que quiera ir viendo esas cosas, hace no mucho se hizo una quedada en Península, ahora mismo no recuerdo la región, donde se reunieron 100 coches eléctricos para demostrar que la ciudad podía dejar de tener ruido, sí. E incluso la gente que grababa el evento podía oír las conversaciones de la gente que estaba entre los coches hablando entre ellos. Claro. Imagínate hablar con el del coche de al lado cuando ya íbamos encerrados en nuestro coche, porque si no, el de al lado ni lo oímos,
es otro mundo completamente. Igual que el ecosistema de la guagua, no solamente hacerlo dentro de la guagua, sino fuera del coche. Mucha gente va con la ventanilla bajada, pero no habla con el de al lado en un semáforo que pasa 3 minutos al lado de él, porque no lo va a oír. Exactamente. Bueno, hay otra cosita para apuntar esta nueva disposición de espacios urbanos. Se ha hablado mucho de qué debemos hacer para hacer esa transformación. Has hablado de quitarle espacio al vehículo. Una de las soluciones que se está teniendo en cuenta para quitarle espacio y no quitarle espacio al mismo tiempo al vehículo es el soterramiento de las vías. Es decir, nosotros dejamos que la parte superior esté ocupada por el peatón, lo que tú decías, espacios públicos, etcétera, etcétera, y dejamos que la vía rápida, como se hace en muchísimas ciudades de Europa, la vía rápida sea soterrada. ¿Qué te parece como solución a...? Yo me gustaría salir hoy de aquí y pensar que yo estoy a favor de todo el desarrollo sostenible y que no estoy en contra de nadie. ¿Qué supone esto? O sea, yo no quiero quitar los vehículos, no. Mi opinión en cuanto al soterramiento. Está claro que ante situaciones de altísima densidad tenemos que ir a una solución así. ¿Por qué? Porque ese soterramiento nos permite disfrutar en la cota cero de este tipo de actividades. Vale. Tenemos un ejemplo en Madrid. El hecho de que Madrid, toda esa M30 esté soterrada, ¿ha reducido el número de vehículos? ¿Hemos ganado en calidad de vida? Yo creo que Madrid sigue estando bloqueadísima. Lo que pasa es que lo hemos escondido. Mi opinión, está claro que tenemos que soterrar si es posible. Oye, pues soterramos algo, por ejemplo, pasos como tenemos en la Avenida Marítima, el cruce de túnel Julio Luengo, Belén María también. En lugar de tener ahí no sé cuántos vehículos parados esperando un semáforo, yo creo que la infraestructura para el soterramiento se tendría que haber hecho ya. Exacto. Hagámoslo ya. Una vía rápida no puede parar en un semáforo. Claro. No debe parar en un semáforo. Igual que cuando venimos pues por arriba, por la parte de la circunvalación. Hay ciertos nudos o ciertos entronques que tienen que ser enterrados, que cuesta 50 millones de euros. Señores, vamos a pagarlos. ¿Por qué? Porque imagínate lo que es quitar el semáforo de la entrada del túnel de Julio Luengo. Si quitamos ese semáforo, todo lo que podemos hacer ahí arriba sería... Y el tráfico que quitamos. Y el tráfico, claro. Pero imagínate una plataforma que se puede crear ahí de tránsito entre la ciudad de Alcalabaneras con la parte de todo un poco más nuevo. O sea, yo creo que sería ideal. Pero mi opinión, a mí no me gusta enmascarar. Si yo lo meto por debajo y no lo veo, no significa que no exista. Ajá. Y lo que yo creo que debemos hacer es, que es lo que quería un poco también comentar, el hecho de que yo sea partícipe o sea partidario de que, o esté a favor de que cada vez haya menos vehículos de combustión en las ciudades, no implica que, ojalá, y esto es una obligación de los dirigentes, por cada vehículo que se quite de la ciudad hay que aportar al menos 10 beneficios para el señor que quita ese vehículo. Entonces imagínate cuántos vehículos quieres quitar, cuántos beneficios tenemos que aportar. Es decir, no podemos decir saquemos los vehículos y ahora la ciudad no se ha desarrollado. No. Si acometemos ese cambio de desarrollo de la ciudad hacia una mayor sostenibilidad, hacia un paisaje, vamos a llamarlo protegido, señores, cada vez que quitemos un vehículo hay que dotarlo de beneficios y que sean tangibles y cuantificables. Si no, es complicadísimo. Samuel, ¿querías apuntar algo? Sí, yo creo que a mí por el soterramiento lo que se me ocurre es no enmascarar, como bien has dicho tú, sino también es prepararnos para el futuro problema de superpoblación que vamos a tener. ¿Vale? Lo vamos ¿Futuro? A tener... Bueno. Si ahora, es decir... Siempre si no ahora quiero ser ácido, ¿vale? Pero futuro. A día de hoy la gente no lo considera un problema, por eso digo futuro. Somos 9 billones. Sí. Que comen todos los días. Al menos podríamos decir que la mitad igual comen una vez al día, ¿no? Que yo creo que eso es otro tema que podríamos hablar. Pero 9 billones de boca... el tema de la superpoblación da para otro programa completo. Pero lo que yo digo es, va a haber aún mayor problema. Entonces, realmente hay que buscar soluciones no solamente que nos valgan ahora, sino ahora mismo tenemos el problema de los coches. Pasamos todo el mundo a una acera con su patinete, por poner un ejemplo que también es sostenible y es eficiente. Cuando seamos muchos, también ese carril de patinetes se va a colapsar.
Así que hay que ir mirando hasta, yo veo lo del soterramiento hasta para carriles de patinete en un futuro, si seguimos así. Pero habrá crecido seguramente el tipo de transporte público. Los vehículos de transporte público igual ya no son como los tenemos ahora, sino son mucho más largos. ¿Por qué? Porque te permiten llevar a mayor volumen. Hombre, a ver, la Metro Guagua en teoría incluso podríamos hablar no de 18 metros, sino hasta puede que incluso un poco más. O sea que más podríamos ir más largos. Claro, o sea que, claro. O sea, por cierto, me acabo de dar cuenta que son las 19 horas y 4 minutos y no hemos tocado ni energía ni residuos. Es una cosa terrible. Voy a cortarte y voy a hacer un mix voy a hablar de mi libro, que es de lo que quería hablar. Yo creo, desde el punto de vista de la energía, todos estos motores eléctricos y toda esta transformación hacia vehículos eléctricos, necesitamos, de alguna manera, tener energía eléctrica y generar energía. ¿Hacia dónde va? Y voy a hacer un poco publicidad del estudio en el que estamos. Desde Steam Ingenieros ya hemos estado, y yo creo que tenemos todos los jueves internamente, entre los ingenieros somos 5 ingenieros, tenemos una tertulia de intentar... Oye, vamos a pensar hacia dónde va esto. Es la generación, el autoconsumo. Es decir, sí que vamos a necesitar siempre nuestras centrales térmicas, vamos a necesitar la generación eólica, vamos a necesitar la generación fotovoltaica a nivel de huertos solares, pero lo que sí que tenemos que pensar ya es en dar el paso, igual que estamos dando el paso en la movilidad sostenible, dar el paso en la autogeneración. Es decir, intentemos ya transformar nuestras viviendas y ser nosotros mismos los que generamos nuestra propia energía. A día de hoy, el coste de las baterías es muy elevado, pero sí que se puede dar el primer paso, y el primer paso es empecemos instalando paneles solares. ¿Cuántos? No hace falta instalar 5 kilovatios de paneles solares, 10 kilovatios, no. Instalemos nuestro consumo real. Cuando analizamos la curva de carga, que es la curva de consumo, de cómo consumimos en una vivienda, al final, como mucho, tenemos picos de 2 kilovatios. ¿Y 2 kilovatios en placa, Jesús? ¿Cuánto podríamos estar hablando? Pues a lo mejor estamos hablando de... 6 placas. Sí. Unas 6 placas. Sí. 6 placas de 330 vatios, sin problema. Una placa más o menos... 2 metros cuadrados, vamos a poner que algo menos de 2 metros cuadrados, pero... Ahora mismo, el vatio pico, que es el vatio por cómo se mide la potencia en estos casos, el coste del vatio pico se ha reducido muchísimo. Antiguamente, cuando el boom de la fotovoltaica estaba en torno a los 6 euros el vatio pico, y ahora no llega a los 50 céntimos, está mucho menos de 50 céntimos. Entonces, realmente podemos ser autónomos en ese consumo o esa generación. Y eso nos hace que seamos más conscientes de lo que gastamos y despilfarramos. ¿Qué pasa? Que el sol por la noche no calienta ni genera electricidad. Tenemos que ser también listos en ese sentido. Tenemos que cambiar, igual que estamos cambiando estos hábitos que estamos diciendo de movilidad, tenemos que cambiar nuestros hábitos de cómo consumimos nuestra energía. Exacto. Pongamos analizadores de redes para saber cuándo consumimos, pero también programemos los electrodomésticos en las horas pico de luz solar para poderlo, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que una vivienda o una familia normal, por la mañana tanto el padre como la madre salen de la casa generalmente. Entonces, dices tú, tengo unas placas solares, no tengo baterías porque todavía son están a un coste muy elevado, pero sí que puedo programar el fregaplatos, puedo programar la lavadora, programar todo el consumo eléctrico o la mayor parte del consumo eléctrico de los equipos que yo quiera. Yo puedo climatizar la vivienda durante el día. Imaginaos en invierno. Si yo he tenido durante la mañana y en la tarde todo lo que he podido un bypass conectado al equipo de una bomba de calor que se está nutriendo de las placas solares, estoy seguro que cuando llegue a mi casa está caliente y no necesitaré poner un radiador. A lo mejor con una simple chaqueta me puedo poner una chaqueta que es cambiemos el hábito. En casa no hay que estar en manga corta si hace mucho frío, nos podemos poner una chaquetita, un polar cómodo. No te voy a decir estar con un plumas, pero podemos tener una chaquetilla. Entonces, hay que cambiar también los hábitos de consumo de esa energía. Y ahí hago un inciso, aislar bien las casas. Porque a veces simplemente a la hora de comprar las ventanas de tu casa, por pagar 10 euros más por ventana, tienes cristales que no van a dejar entrar el frío y con eso ya sería suficiente. Aunque aquí en Canarias, afortunadamente... O el calor, al revés. O no dejan entrar el calor y no dejan salir el frío. O sea que... Rápidamente, hablamos en dinero, evidentemente, porque estas cosas hay que presupuestarlas. Mira. Por un lado, el que tenga la posibilidad de poner placas fotovoltaicas en casa...
sobre qué coste podemos estar hablando de un trabajo terminado. Vaya. Pues todo este coste es en función de los kilovatios que se instalen, pero yo creo que el coste más o menos medio, por lo que estamos viendo en analizar... Si te dijiste 2 kilovatios, sí, más o menos. Una vivienda así, hay que tener en cuenta también, además de lo que son las placas y el equipo, el inversor que necesita, hay que tener en cuenta cómo llegamos a esas placas en la cubierta, claro. ¿vale? Hay muchas viviendas que para subir a la cubierta hay que hacer una serie, de recovecos y los dueños dicen, yo no quiero que se me vea ni un cable. Bueno, pues hay que hacer una serie de rozas. Al final, prácticamente el mayor coste es el coste de esa albañilería, que muchas veces, oye, a mí no me importa que se vea una canaleta que sube arriba a la cubierta y que suba por aquí por mi fachada, no hay ningún problema. Yo creo que está en torno siempre inferior a los 5.500 euros, máximo 6.000 euros, para algo normal, ¿vale? Vamos a contemplar... Estamos hablando de una edad de toda esa instalación mínimo 25 años. O sea, los fabricantes dan 25 años, pero es más, el Cabildo está ahora, creo que lo a punto de sacar, una subvención que es 1 euro por vatio. Entonces, si ponemos 2.000 vatios, tenemos 2.000 euros de subvención. Ya esa instalación nos va a ser rentable, ya es rentable desde el primer día, pero si encima nos van a dar a fondo perdido 2.000 euros para ayudarnos a que esta generación sea para autoconsumo, creo que esa transformación también hay que acometerla. Y para la gente que no lo sabe, el consumo que nos va a quitar de la casa va a ser el de las horas de día, que es en las que más cara pagamos la luz. Exactamente. Por lo tanto, la factura, probablemente en la mayoría de los casos hay un 40% de ahorro de consumo. En la mayoría de la gente que se instala fotovoltaica, entre los hábitos, cambios y demás, un 40% de la factura se lo suele ahorrar. Y evitamos ceros energéticos, caray. Claro. Nuestros vecinos de Tenerife que han tenido un episodio hace poquito que esas cosas... Que no es agradable y que realmente paraliza la ciudad. Sí. Imagínate que dentro de unos años seguramente todas las baterías serán bastante más baratas. Será el segundo paso, esa segunda derivada en las viviendas. Vamos a acumular todo lo máximo que podamos. Lo que hemos hablado también en anteriores programas, también toda la flota de vehículos eléctricos que queremos poner cuando esos vehículos terminen su vida útil como vehículos, pasarían a las casas. Exacto. Y habría mucha demanda de mucha gente que, además, todo el mundo que se pone fotovoltaica, lo siguiente que piensa es, oye, si le pongo baterías y me desconecto, el sistema te hace pensar eso porque es lo más cómodo, incluso llegados a ese punto. Pues queda una pata más que me adelanto. Yo creo que es el tema de los residuos, que es la materia prima. No nos olvidemos también lo importante que es la materia prima. Vivimos en una isla, no tenemos, o la materia prima que tenemos es muy reducida. Yo creo que por ponerle una coma al gobierno, tenemos una ley de residuos en Canarias que data del año 1999. La ley a nivel nacional es la ley 22 del 2011, que es la que regula los residuos a nivel nacional, ley de residuos y suelos contaminados. Nuestra ley de Canarias, la que nos regula, es del 99. ¿Vosotros creéis que con una ley del 99 podemos regular o establecer algo que fue modificado en el 2011 y que era todavía acotaba muchísimo más ese tratamiento y esa reutilización de los residuos? Yo creo que en Canarias tenemos otro paso importante que dar por ahí, que es muy importante. Yo sé que en el gobierno anterior, y no quiero hablar de los colores, en el gobierno anterior estuvieron a punto, creo que se presentó un borrador de este nuevo PIRCAN, el plan de desarrollo del tema de residuos, pero todavía no está. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay un control de residuos? Es lo mismo que pasa, imaginaos el símil, que es lo vais a entender. Imagínate una ciudad sin semáforos. ¿Por qué tenemos semáforos? ¿Por qué los policías y los agentes multan si tú te saltas un semáforo? Porque puedes generar un accidente, además desordenas la ciudad, la colapsas. En los residuos estamos en una ciudad sin semáforos. Un dato, y yo sé que esto no es agradable de oír, pero bueno, este año la primera pica del plátano en La Palma fue en torno a 1,2 millones de kilos. Es decir, se retiraron 1,2 millones de kilos de plátanos que ojalá hubiesen ido a vertederos. Porque si van a un vertedero, supuestamente, también se habrían reciclado. ¿Dónde están esos plátanos? Pero digo La Palma, como puedo decir, cualquier otra isla, porque en todas tenemos plátanos, en todas tenemos tomates y en todas hacemos lo mismo. Entonces, no solo el residuo agrícola
no se está gestionando porque no hay leyes que lo gestionen. ¿Dónde van y qué estamos haciendo con nuestro residuo orgánico? Desde el año 2011, esta ley 22 de 2011 obliga a las administraciones a ya empezar a esa recogida selectiva, a un tratamiento. Como punto positivo podemos decir, que no sé si lo sabes aquí o lo habíais dicho en el programa, el Cabildo de Gran Canaria tiene en su página web un link donde tú pinchas y te inscribes en una lista para recoger compost. Entonces el Cabildo de Gran Canaria, en el vertedero del sur, tiene una nave que hace compost. Entonces yo creo que esto es algo que a lo mejor a nivel ciudadano no se sabe. Exacto. Pero el compost para nuestros jardines va genial. Y para la agricultura. Y para la agricultura. Por supuesto. Pero en contrapartida, no sé si os habéis fijado, fijaos toda la cantidad de compost que se está generando en este vertedero, que es muy grande. ¿Qué está pasando con las rotondas en la ciudad de Las Palmas? Se han quitado o se están empezando a quitar todas las plantas y se están poniendo grava o alfombras verdes para que parezca que está verde. Entonces, por un lado queremos ser sostenibles, por otro lado no podemos ser sostenibles porque no estamos regulados, y es más, si no somos sostenibles por el lado de la movilidad, tampoco lo somos sostenibles por el lado de los recursos, y esto al final no funciona. Es como un poco el concepto de esta economía circular a la que queremos llegar. Pues es que tenemos que controlar y regular todo. Exactamente. Y tenemos que ser conscientes no solo en que queremos vivir en una ciudad en la que podemos pasear, también queremos tener una serie de materias primas que no nos cuesten un montón. Y si no reciclamos y reutilizamos, siempre estaremos generando más residuos, más residuos, más residuos. Y tenemos los vasos de residuos de los vertederos de aquí de la isla de Gran Canaria hasta arriba. Entonces yo creo que es algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta en este programa nuevo que hablamos de la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues yo creo que es un inciso que tendríamos que hacer a este cambio cultural, no solo en la movilidad, también pensemos en que en el tema de residuos hay que cambiar. Por supuesto, se nos va el tiempo volando. Vamos a hacer la última pausa publicitaria, si doña María Jesús González tiene a bien. Y cerramos con un par de preguntitas, Jesús, y con la despedida a los contertulios en el día de hoy. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. Hola, soy el tópico de que si vas a una entrevista tienes que salir una hora antes por el tema de los nervios, el tráfico y esas movidas. Pues nada, que quería usar esta cuña para decirte bye bye. Llega a Canarias Love Sharing Motos. Descárgate la app, disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 22.600 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan Innovation That Excites. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Aquí estamos retransmitiendo este momentazo. No hay vuelta atrás. Madre mía, qué emoción. Lo tiene. Vamos, está a puntito, solo falta un... No te quedes corto. Por un poquito más, tienes mucho más. Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada. Y por 5 euros más, llévatelo con techo panorámico, llantas de aleación, cámara de visión trasera y mucho más. Volkswagen. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller.
Se cumplen las 19:18 de la tarde, con un cielo además nublado, pero aún con lluvia. Don Jesús Martín Urda, yo sigo oliendo gases nocivos de gasoil, y hoy venía detrás de una pick-up de estas matrículas A algo o B algo, y decía, ay mi madre, por Dios, qué barbaridad, qué cantidad de humo. O sea, cuando por detrás pone OITA. Es que sabes lo que pasa, que encima, para colmo, en la parte de atrás de los vehículos estos de gasoil antiguos, sobre todo los más antiguos, sabes perfectamente dónde está el tubo de escape, porque vas buscando simplemente la sombra amarilla del hollín y ya sabes dónde está. Pero bueno, afortunadamente eso tiende a desaparecer y nos vamos a otro tipo de movilidad y otro tipo de historia. Bueno, nos quedan 10 minutitos escasos, y voy a hacerte preguntas puntuales, porque hemos tenido muy poquito tiempo para tratar el tema de la energía, instalaciones fotovoltaicas. Por supuesto, vamos a tener que volverte a llamar otra vez para tirar de energía y residuos. Encantado. Pero sí quería, sobre todo, incidir en el tema de la energía para que nuestros oyentes lo tengan bien claro. Hemos hablado de que evidentemente el autoconsumo es la mejor opción, o debería ser la mejor opción, porque Canarias necesita generar su propia energía. Sí. No es lógico que sigamos generando energía a través de fuentes fósiles. Y si aún nos queda un resquicio, una parte, un porcentaje de generación de residuos fósiles, que sea en un punto único, como tú decías, en una sola central donde podemos gestionar el tema de las emisiones. Pero tenemos también muchísima gente que no vive en una casa que permite una instalación solar fotovoltaica. Sí. ¿Qué podemos hacer en Canarias para poder fomentar eso? Roque Calero hace un par de programas decía que la gente que vive en un edificio puede también optar a comprar solar fotovoltaica y tener un parque común de solar fotovoltaica. ¿Eso cómo está? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, nosotros en las comunidades de vecinos, a día de hoy ya estamos hablando con algunas de ellas, las comunidades de vecinos tienen unas cubiertas enormes olvidadas. Y las comunidades de vecinos, nosotros, lo que te decía, empiezan a querer instalar también, sobre todo, paneles fotovoltaicos, pero además lo que están haciendo es, piden asesoramiento, porque todas las comunidades de vecinos, sobre todo, imagínate, estas que son 4 o 5 bloques que están en un mismo recinto, una misma manzana, suelen tener como mínimo un contador independiente para sus zonas comunes. Entonces, a su vez están pagando, claro, las cuotas de esos contadores. O sea, están intentando de alguna manera unificar todas esas zonas comunes, al menos en el consumo, o de alguna manera, si es posible, reducir el número de contadores. Si en lugar de tener 5 podemos tener 3, siempre es mucho mejor tener, porque pagan menos. Pero sobre todo intentar nutrirse de la generación que tienen para los servicios comunes. Está claro que la superficie que tenemos en las cubiertas de los edificios no da para poder generar energía para el edificio, para todas las viviendas que hay en el edificio, pero sí que ayuda, y muchas veces el uso de los servicios, las zonas comunes de los edificios es durante el día, momento en el que se genera electricidad. Entonces esos paneles solares pueden estar haciendo que el sube y baja de los ascensores sea gratuito. Entonces las comunidades de vecinos ya pueden y están un poco de momento analizándolo, y como son generalmente muchísimos vecinos, el coste de poner ese tipo de instalación pues es reducido. Por lo de los huertos solares y demás, pues a mí me parece genial. Yo creo que es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Yo creo que a día de hoy la red eléctrica está saturada. Y si nosotros generamos y seguimos, o sea, no podemos, por así decirlo, verter a esa red porque está tremendamente saturada. ¿Qué es lo que nos pasa con las renovables? La mitad de las redes están diseñadas para lo que teníamos antes y no me permite entrar en las renovables porque entonces se satura y generan estos famosos ceros, o se puede, una caída. O sea, que tú prefieres, más que verter a red, reducir el consumo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en el que este desarrollo hacia el autoconsumo haga que la demanda de la red disminuya,
nosotros ya podremos verter más renovables a esa red, porque estará más libre y tendremos más capacidad de renovables. Está claro que las centrales térmicas, seguramente, al tener esa mayor capacidad de renovables y mayor implantación de renovables a nivel de bueno, en este caso de la isla, nos permitirá reducir también lo que es la potencia instalada en las centrales térmicas. Pero no nos olvidemos de una cosa: hasta que esto no esté garantizado, la central térmica es la que siempre nos salva. Claro. Porque en un momento en el que este mix no funcione, la central térmica tiene potencia de sobra para que un 24 de diciembre o un 31 de diciembre esto pueda funcionar. Pero bueno, si la ayudamos a reducir, claro, y no o sea, la central térmica está para sacarnos de un apuro, sí, pero no para estar generando todos los días a todas horas, claro, toda la energía. Eso sí que no sería. Nosotros podemos ayudar de esa manera. Y el hecho también, la transformación hacia el vehículo eléctrico, lo que vamos a garantizar es que la curva de consumo que actualmente hay, la curva de demanda que tenemos de energía eléctrica, que generalmente hay mayor demanda por el día y luego baja por la noche, esta zona valle que siempre decimos por la noche, con los vehículos eléctricos lo que se va a conseguir es que esa curva de demanda sea mucho más horizontal. Y cuanto más horizontal es la curva, o sea, ya no es una curva, ya es una línea recta, podemos predecir más el máximo de generación que se va a necesitar en cada momento. ¿Esto qué va a hacer? Que si podemos predecir en una línea recta los máximos consumos o la mayor demanda, podemos dimensionar a mejor, la baja, claro, las centrales térmicas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Como ciudadano, intentando meternos o intentando hacer autoconsumo en la mayor cantidad posible, siempre que sea posible. Y luego, bueno, pues intentando también hacer que la penetración de las renovables cada vez sea mayor, porque hay más fluidez en la red. Por supuesto. Y un inciso para lo de las comunidades: hay comunidades suficientemente grandes como para que la instalación de placas solares que se habla es suficientemente voluminosa como para también meter baterías, porque ahí sí sale rentable, por el tema de, es como todo, a lo grande, cuanta más gente sale rentable con batería. Lo digo para esos casos con ascensores y demás, una instalación conjunta con placas y baterías sí es muy viable en el contexto de una... se me ocurre, por ejemplo, si de Palmas, los grandes edificios que hay con un parque en medio y todos esos en una unificado. También se puede. Se nos va el tiempo, Jesús, estas cosas, y no me gustaría, ya me pasó en un programa del compañero Teo la semana que tuvimos que cortar un invitado porque entraba el ordenador y ya teníamos que cortar. No te olvides, Germán, también que la energía solar fotovoltaica, la mejor aplicación ahora mismo, hoy en día, es para la industria, que consume muchísimos kilovatios. Esas naves inmensas tienen un techo increíble para meter placas. Y que solo consumen energía por la mañana. Exactamente, por las noches no funciona, exacto. Entonces, no nos olvidemos del sector industrial, que es uno de los que mayor energía consume. Pues se nos quedan muchísimas cosas. Jesús Martín Urda, ha sido un inmenso placer. Por supuesto, hará falta otro programa más. Te emplazamos para un futuro programa para que podamos seguir ahondando sobre todo en energía y residuos, que yo creo que es lo que se nos ha quedado un poco atrás. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, es un placer estar aquí. La verdad es que es muy divertido, un programa de radio es muy divertido, y bueno, contar conmigo cuando queráis. Creo que siempre intentaré estar disponible y bueno, para lo que sea. Gracias a vosotros. Esperemos que podamos seguir contando con tus valiosas experiencias. Don Samuel Sánchez, hoy teníamos una consulta que nos llegaba al correo electrónico. Recuerden siempre, redacción@motordirecto.es. Mándenos las consultas que quieran, tanto si quieren conocer pues de las empresas que nos apoyan, pues también sus servicios o lo que sea, cualquier cosa que nos quieran consultar, redacción@motordirecto.es. Daremos respuesta la semana que viene. Correcto. Si Dios quiere. Y hay tiempo. Y hay tiempo, que esa es otra. Don Samuel Sánchez, un inmenso placer tenerte por aquí, como siempre. Vamos a ver qué pasa con esa actividad, porque tenemos unas cuantas cositas. Por cierto, este fin de semana ya teníamos el tema de la Fórmula E, pruebas ahí en Valencia. Acabo de ver hace poquito un vídeo de un vehículo de rallycross eléctrico. Poquito a poco la movilidad eléctrica va cogiendo sus y los pilotos fascinados por cómo va. Sí, exactamente, por el exceso de potencia, que eso es lo que le gusta a los carreristas. Bueno, pues nos despedimos, doña María Jesús González. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños otra vez, que usted se pase un día hoy estupendo y maravilloso. Nosotros, por supuesto, les dejamos con Lola Artiles, que viene con todo su equipo de Lola No Viene Sola, nunca viene sola, y además es para pasarse un ratito estupendo, así como nosotros dejamos a Isabel Torres con La Ventolera.
y les dejamos ahora con Lola Artiles y Lola no viene sola. Nos escuchamos el próximo miércoles. Espero que el programa les haya servido de la máxima información y la máxima formación para todos. Un saludo y hasta el próximo miércoles.